Iniciar nuestra clase es una gran aventura para adentrarnos cada vez más en ese inmenso libro que conocemos llamado la Biblia. Es la expresión de la voluntad de Dios, la revelación para nosotros de cómo caminar para agradarle. Encontramos también cómo debemos mantener nuestro estilo de vida y conducta para defender la posición a la cual hemos sido llamados. Y Pablo está hablando un poco más en lo individual para Timoteo acerca de las condiciones que él estaba viviendo y alentándole a no renunciar, a no permanecer indiferente, a seguir adelante por encima de todas las circunstancias. Y este es un reto que ustedes y yo enfrentamos cada día. La vida no es justa, la vida no es fácil. La vida siempre presentará escenarios diferentes, pero nosotros vamos a determinar cómo los enfrentamos. Si amargados o con el gozo del Señor. Si en nuestras fuerzas o con la ayuda de Dios. Y es la única manera de seguir adelante. Así que a todos ustedes a través de las redes sociales, bienvenidos. Sus comentarios, aportaciones serán muy importantes. Así que vamos a iniciar con una oración pidiendo a Dios dirección y su Espíritu Santo amplíe nuestra capacidad de comprensión. Padre, te damos gracias. La inversión de nuestro tiempo, sin lugar a dudas, tendrá un gran rendimiento, puesto que hoy venimos con hambre y con sed, buscando tu presencia, anhelando, Señor, encontrar ese momento donde tú nos guíes, amplíes nuestro horizonte y nos muestres más acerca de quién eres, acerca de tu voluntad y también cómo caminar agradándote, Señor. Padre, te damos gracias por esta noche y bendícenos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 2, Timoteo está recibiendo como un alto impacto de aquel anciano maestro que está a punto de cruzar la línea. Solo le restaba tiempo y momento para que Nerón hiciera de las suyas y acabara con la vida de Pablo. Pero esto es algo que tú y yo debemos tener por certeza. Ni aún el enemigo puede actuar por sí mismo, necesita pedir permiso a Dios para cuando quiera tocar a cada uno de nosotros. Por lo tanto, Pablo ahora está en esta condición de alentar a su hijo espiritual para decirle el ministerio al cual estamos presentes, se requiere entonces de caminar juntos en esa ayuda, en esa continuidad. Bien, Pablo ahora presenta un nuevo panorama acerca de qué hacer con el ministerio, cómo vivir el ministerio. Y por consiguiente, no todos estamos en el ministerio, algunos somos cristianos que realizamos nuestra labor específica, pero al final es la manera, la forma de seguir adelante. ¿Vale? Vamos a leer los versos del 14 al 18. Si me ayudas, por favor, alguien lo tiene. Yo. Adelante, por favor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada progreso, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo. Eso es. Bien. Pablo está enseñando ahora una lección acerca de qué se debe hacer o qué no se debe hacer. El propósito de Pablo es instruir a los futuros líderes a quienes previamente el Señor elija para ser guiados. Van a enfrentar un mundo distinto, un conflicto, pero cómo actuar ante los conflictos es lo que está enseñando Pablo. Y lo primero que debemos entender es que el fundamento de la verdad es esencial, es decir, no está en la mesa de la discusión, no debe ser postergado, alejado ni comprometido, debe ser la palabra la que indudablemente determine el curso de vida, la predicación, la enseñanza, y también la palabra no está disminuida, limitada
o alterada por tiempo, posición geográfica, posturas, ideologías o cultura en un momento dado que, como hoy, se dice, es que en mi país mi cultura y es que en mi país esta mi cultura. La palabra de Dios es para toda persona en cualquier tiempo y en cualquier lugar. ¿Comentarios? ¿Sí? Así que algo que el pastor debe tener muy presente, o nosotros como creyentes debemos tener presentes, es que la palabra de Dios es la expresión revelada de su voluntad. La palabra es la declaración de quién es Dios, sus planes, sus propósitos, y de esta manera cada individuo en cualquier lugar, en una isla lejana o en la más cosmopolita de las ciudades, debe entender que es el plan y el propósito de Dios para cada persona, sin importar tiempo o espacio. ¿Vamos bien? Sí. Qué excelente, porque eso es algo que necesitamos hacer. Bien, el verso 14, tenemos que decir que debe ser eludiendo, es decir, retirando lo que no reditúa, lo que no produce, lo que no genera riqueza. Y es aquí donde vamos. Uno de los fundamentos o de las enseñanzas fundamentales del pastor en la iglesia es enseñarle a la iglesia que la Biblia no es una espada para contender, no es un arma para exhibir y amedrentar, porque a veces se dice, yo conozco la Biblia y literal se utiliza como arma. Se utiliza para colocarlo, ¿no? Y eso no es. Por eso es muy importante que la enseñanza desde el púlpito o en la escuela dominical debe ser muy clara, muy entendible, que no es para pelear, que no es para destrozar. La Biblia no es para jactarse, no es para aprenderse de memoria y querer ganar argumentos, entrar en polémicas para decir yo tengo la verdad. ¿Okay? Eso es muy importante. No es garantía de crecimiento espiritual. El conocimiento intelectual de la Biblia no. Eso es como cualquier otro que puede ser un maestro, hacer una licenciatura, una maestría, un doctorado y tiene un alto grado de capacidad intelectual, que es excelente, pero eso no implica que ha adquirido las herramientas de la experiencia, de la vida cotidiana para entonces aprender las cosas. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué más? El pastor, además de advertir del riesgo de las continuas disputas, debemos entender que hay un peligro inmerso cuando se está dialogando, conversando, o más bien entrando en una disputa por ver quién gana un argumento, por ver quién gana una postura. Porque muchas veces las personas dicen, ¿y qué dice la Biblia sobre esto? Y empezamos a tener, ¿no? La Biblia dice esto, y la otra contraparte coloca otra serie de argumentos y empezamos a adentrarnos en una condición que, lejos de propiciar que las personas sean edificadas, generamos un conflicto serio. Ahora, ¿a qué recuerdan? ¿O qué estamos hablando? El peligro de las disputas es que no solamente los involucrados pueden tener un conflicto derivado de la contienda, del uso de palabras, de sentimientos, de levantar la voz, de generar alguna condición de aspereza, que muchas veces esa aspereza se convierte en una postura para jamás volver a vernos, que ya no se consideran contrincantes, se consideran enemigos, adversarios. ¡Qué tremendo! Y también dice ahí el verso 14 que los oyentes, si es correcto, dice el verso 14, en griego la palabra oyente es akouo. Esa es la palabra en griego. Eso quiere decir que los que están de espectadores escuchando el debate, lejos de ser edificados, están observando que un principio eterno, al ser debatido, está generando posturas que para ellos también, si no tienen la madurez, va a ser muy conflictivo este problema. Les va a generar un problema grave, serio, para decir, es más, mejor ya ni voy, mejor ni lo tomo. ¿Por qué? Porque si eso es la Biblia, va. Esto es algo que debemos tener en cuenta, ¿sí? Ahora, Pablo no lo avalaba, ahorita vamos a ver
que hay ocasiones cuando es necesario. Pero Pablo le dice, recuérdales. La clase anterior estábamos viendo que nosotros por lo general somos lo que recordamos, lo que practicamos. Y Pablo le está diciendo una vez más a Timoteo, recuerda aquellas cosas que he venido enseñándote. Recuerda las bases fundamentales para que tu desarrollo espiritual continúe ascendente, no se deteriore ni se estanque. Debemos entonces recordar que ya no nos movemos por el sentido, por el momento, por la condición, sino que tenemos una norma de vida y conducta que nos va a ir definiendo cada vez más. Así que la palabra recuérdales es esto en griego, kupovinesko, que significa que debemos mantener constantemente esa condición en nuestra mente. Pero lo que está diciendo, recuérdales que a no contender. La palabra contienda significa, en este contexto, disputas sobre palabras. Por ejemplo, si fuera un aspecto legal que el artículo 3 de la Constitución, que ya está definido, y empieza una serie de movimientos acerca de querer cambiar porque es ya caduco, que no es actualizado, sería entrar en disputas de palabras que no tienen caso. Los verdaderos juristas dirán, no voy a perder mi tiempo, es un hecho establecido, el artículo 3 de la Constitución, que nadie lo va a mover. Y eso que tú no le Facebook, pastor, porque ahora con el Facebook, así como usted transmite las predicaciones, hay más pastores que lo hacen. Y yo leí unos comentarios y digo, ay, no, pobre. O sea, el pastor ese que yo leí, dice, yo ni leo en Facebook, hay alguien de la iglesia que se encarga de leerlo, ni lo voy a leer, porque los comentarios que vienen ahí, hay gente que lo critica muchísimo. Pues. Wow. Entonces, si antes que no había, ahora que hay, que está como más abierto al público. Que está más abierto al público, pues sí estaría desgastante estar haciendo esa contienda. Exacto, y es algo que lamentablemente se vive y se va a dar, porque en la medida en que se abren los espacios, los foros, las posibilidades a través de internet, las diferentes posturas que surgen, esta es una tentación continua y es donde debemos evitarla. Así que, ¿para qué? Ahora, aquí es donde viene, hay una exclusión. Debemos siempre cruzar los brazos, nunca decir nada, no. Cuando el Evangelio, que es el centro de nuestra comunicación, del mensaje que necesitamos llevarle a las personas para decirles que somos amados y perdonados, y que es la única manera de poder alcanzar la vida eterna, cuando hay una oposición, es donde entonces podemos decir, mira, esto es lo que dice la Biblia. Pero no para tratar de convencer a las personas, sino para mostrarles que los argumentos que nosotros tenemos es la verdad revelada de Dios. O cuando algún hermano no anda correctamente. Vamos a Gálatas capítulo 2, verso 11. Pablo, sin lugar a dudas, un gran hombre, con un enorme respeto, pero cuando entraron en disputas acerca de la veracidad del Evangelio para judíos y gentiles, Pedro estaba con una actitud ambivalente, es decir, cuando se venían los judíos, se comportaba como judío, se abstenía de comer con ellos, guardaba el sábado. Cuando se sentaba a comer con los gentiles, comía de todo, disfrutaba la compañía. Era versátil. Era versátil. Entonces, cuando Pablo ve esta condición en Pedro, dice, esto no puede permanecer así. Gálatas 2:11, por favor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Wow. Pablo tuvo el tacto, sí, pero Pablo tocó que no podía un líder mantener una postura de esa magnitud y generar un caos, un conflicto, porque lejos de propiciar la unidad o de propiciar que la verdad continuara, esa actitud
estaba manteniendo dos posturas como si fueran válidas las dos, cuando en realidad el Evangelio nos exime, es decir, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero seguimos teniendo leyes como la moral, como las judiciales, para seguir caminando bajo esa ley. ¿Vamos bien? Así que habrá en un momento dado que argumentar, sí, como Judas dice, en el libro de Judas dice, contiendan por la fe. Contiendan por la fe. ¿Ok? ¿Estamos bien? Así que no es cuando digan, no, el que es cristiano nunca va a decir nada, no. El apóstol Pablo siempre decía, aunque yo soy romano, él hacía uso de sus derechos constitucionales como ciudadano romano, pero también colocaba en esa postura el mensaje del Evangelio. Y así nosotros, lo que está diciendo en otras palabras es que no debemos ser susceptibles de generar contiendas simplemente por querer tener un tema que discutir. Y es que es cuando viene ahí también como el nivel espiritual de hay formas de exhortar de nuevo para hacerlo. Ajá. Sí, o sea, no es como lo que dice de, o sea, discutir por discutir. No. Por ejemplo, vamos a encontrar muchos temas y uno de ellos que es muy recurrente, ¿es la soberanía de Dios o es la voluntad del hombre? Y ambos empiezan a entrar en contienda, no es que es el hombre, no es que es Dios. Y el punto tenemos que entender que dentro de la soberanía de Dios, que es quien determina al final de las cosas, le ha brindado al hombre la oportunidad de ejercitar su derecho de elección. Y ambos cohabitan, es decir, ambas voluntades juntas trabajan en ese contexto. Pero tenemos un conflicto a veces de entrar en querer ganar este tipo de cosas. Pero déjenme decirles, este tema de entrar en contiendas, de entrar en pláticas, es recurrente en las epístolas pastorales, 1 y 2 de Timoteo y Tito. Esta es una continua advertencia, no generen contiendas. Vamos a entrar 1 Timoteo 4:7 y otro que tenga Tito 3:9, por favor. El Espíritu Santo a través de Pablo está diciendo, no es necesario entrar en contienda, no deben entrar en ese terreno fangoso porque es muy difícil de salir. Miren, es como los pantanos. El pantano al principio parece inofensivo, pero posteriormente empiezas a hundirte y si no hay alguien que está a tu lado y te hundiste. ¿Ok? 1 Timoteo 4:7, por favor. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Desecha. Dice, aléjate, no las toques. Y ejercítate para la vida, que es la que nos conduce a Dios, la piedad. Tito 3:9, por favor. Pero Adelante. No, ya. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ese es el punto. ¿Cuál sería el resultado de tener ese tipo de debates teológicos, de contiendas? Al momento de tener un debate teológico, pues es literal debatir quién sabe más, quién tiene la razón, pero al final del día la revelación del Espíritu es individual y cada uno va a comprender y el Espíritu le va a revelar las cosas conforme tenga su comunión y su vida cercana a Dios, ¿no? Es clara, ¿no? O sea, no habría como tanto debate, porque no es lo que yo pienso, lo que usted piensa, es lo que dice aquí. Ese es el gran punto. Eso requiere revelación, requiere un aprendizaje, requiere tiempo, requiere madurez, pero también requiere de una sana enseñanza, y esa el pastor, la iglesia debe tener este contexto para darlo. Pero aquí hay un punto muy importante, es de seguir en el siguiente tema cuando hablemos del obrero aprobado. ¿Cuál sería el propósito de tener un debate? ¿Qué ganaríamos? ¿Cuál sería el beneficio?
de verdad. El problema mayúsculo que tenemos cuando queremos entrar en un debate es no porque defendamos la verdad, es porque queremos sacar provecho de ese momento para ganar una reputación, para ganar una posición y ser admirado y decir, oh, cuánto sabe. Pero el conflicto de eso es que vas a generar un daño en las personas a quienes se les ganan los argumentos, porque tú puedes ganar cualquier argumento siempre y cuando tengas la verdad. Tú eres abogado, aunque se lleven meses, pero teniendo los argumentos, teniendo la legalidad, tú puedes ganarlo. ¿Qué va a pasar con las personas que tú vas a estar discutiendo? Vas a generar un rechazo. Es preferible abstenerte del debate teológico, abstenerte de ganarle, porque el propósito no es ganar un debate, el propósito es ganarlos para el Señor. Ese es el propósito. O sea, es como cuando sales y compartes a alguien el evangelio y luego te dicen, oye, pero es que a mí me enseñaron que Dios no es real. Ah, mira qué buena pregunta, pero le das la vuelta y sigues en el propósito de contestar cuando sea necesario para edificar o evitar porque necesitas compartir el evangelio. Pero el hecho de querer ganar un argumento, ¿qué va a suceder? Es como ponerte en una espuma, ¿no? Esponjarte, decir, wow, qué bueno eres, pero ¿de qué provecho? ¿Qué trajo de provecho? Por ejemplo, en internet tú ves muchos que dicen, yo quiero discutir sobre los marcianos, o quiero discutir sobre la realidad de si fueron la Tierra hecha en 6 días o en 6 billones de años. Y empezamos a entrar en una serie de conflictos. Y dices, ¿qué provecho traerá eso? Ninguno. Muchas personas simplemente van a querer escuchar, el día de mañana van a decir, mira, si estos dos que creen en la Biblia no se ponen de acuerdo, ya sé. mejor ya no creo ni en la Biblia. ¿Por qué? Porque si ellos que se dicen eruditos, eminencias, entran en ese conflicto, ahora reitero, habrá un momento en que será ineludible enfrentar alguna cosa como lo hizo Pablo con Pedro. Pero es necesario decir algo. Qué humildad de Pedro. Pedro aceptó la reprensión. A mí me impacta porque posteriormente vamos a encontrar a Pedro hablando muy bien de Pablo, diciendo qué sabiduría, qué revelación, qué tremendo, ¿verdad? Cuando puedes darte cuenta al respecto. ¿Sí? Entonces hay 2 razones básicas que está enseñando el apóstol Pablo. 2 razones. ¿Cuál? La primera, dice este verso, nada aprovecha. Es decir, no va a propiciar ninguna utilidad el estar presente en un debate. En nada te va a enriquecer. Porque si no tienes tus convicciones firmes, se acabó. Se acabó tu fe. ¿Es en cualquier tipo de debate o de verdad en algo importante o fundamental? Mira, por lo general, nunca discutes algo importante porque el pastor no está para discutir. Es raro. Por eso el pastor debe compartir en el púlpito o en la dominical o en estudios como estos los fundamentos sólidos, esenciales, donde cada creyente entonces va a tener la capacidad de ir creciendo y no tenemos que entrar en esos debates. ¿Por qué? Porque nadie va a querer debatir para perder un argumento. Vas a querer debatir para ganar. Y el pastor por lo general va a decir, mira, te respeto, muchas gracias. Bueno, ¿para qué? Yo conozco cuál es mi posición. Sé que tengo los argumentos para poder ganar la discusión, pero ¿qué va a suceder? Voy a obtener su rechazo, no lo vamos a ganar. ¿Qué caso tiene? Como eso, trayéndolo a la oveja. Ajá. Por ejemplo, lo que nos pasó de mi familia, recién graduado de teología, él le gusta debatir. Mi papá no es creyente. Entonces, él inicia una plática con él queriéndolo traer al Señor, y ya cuando estamos todos reunidos empieza a debatir, y entonces mi papá, gracias.
Claro, o sea, sí, eso es obvio. De lejos. Puede crear Sí, una confusión. Es nuestra naturaleza va a colocar una barrera cuando eres atacado. Es normal que coloques una barrera para decir, ay, o sea, puedo escuchar tu opinión, pero no que me... Así es, que me pongas sí, tipo de cosas. Y en esa ocasión estaba un no creyente como mi suegro y estaba una persona recién convertida que se estaba acercando a... Pues ahí está el escenario que estamos viendo aquí. Entonces... Se fue. Sí, y tienes a una persona que tenía pocas semanas que se acababa de titular, con comillas, Sí, muchas, sí. En una maestría. No. Ese es un problema. Por ejemplo, el hecho de que asistamos a una escuela no significa que ya tenemos toda la capacidad del conocimiento, todo. Entonces, estás teniendo una formación, pero requieres todavía mayor tiempo, experiencia, golpearte la cabeza, equivocarte, un montón de cosas, ¿no? Para poder hacer. Entonces, juzguen ustedes. ¿Es correcto? No. ¿Es redituable? No. ¿Produce algún beneficio? No. La otra dice, propicia la ruina. Bueno, la palabra que ustedes tienen ahí, que dice perdición, realmente en griego es catástrofe. Es de ahí donde tenemos la palabra catástrofe. Ahí tenemos la palabra catástrofe. En ese verso, es el verso 14, ¿okay? Que dice que hace que perdición. Esta palabra perdición significa en griego catástrofe. Wow. ¿Y qué es una catástrofe? Es una abrupta condición de devastación, de conflicto, de circunstancias adversas, pero también esta palabra tiene una connotación con apostasía. Es decir, cuando todo se derrumba, cuando ya no hay esa fe y debido a estas turbulentas circunstancias de dialogar, de compartir, de tener esos debates, la gran mayoría va a ser arruinado. Lo que decías de esta persona que apenas estaba convirtiéndose y llega este teólogo y empieza a hablar, mejor dice, mejor me voy. Ay, le platico lo que estaba hablando. ¿Y qué sucedió? ¿Quiere que hagamos debate? Le platicamos. No estamos llegando al debate. Ahí lo dejamos. Pero deben estas dos razones, por eso el Espíritu Santo coloca ahí. La primera razón, nada provecho. Exacto. Cuando de recién nos convertimos nosotros, una familia que se convirtió se dividieron, iban unos a otra iglesia y nosotros a otra. Y la familia de ellos, con el pastor que asistían, era muy líquido, muy así, muy fariseo, muy literal. Y buscaron no un diálogo, un debate, porque había una cuestión doctrinal entre lo que nosotros creíamos y donde ellos decían que no, hablando del Espíritu Santo. Así que vino el pastor de ellos, que su familia estaba aquí, y empezó la contienda, y el pastor decía, mira, es que no tenemos que hacer esto, yo respeto lo que tú crees, yo respeto lo que tú... No, pero él... Así que a nosotros nos tocó parte de esa charla, y en realidad si no hubiéramos tenido un buen cimiento, a lo mejor nos desbarata. Así es. Pero nos dimos ¿todo bien? Sí. Ay. No, estoy bien. ¿Todo bien? Sí, de verdad. Perdón, se nos cayó una silla, más bien Omar se cayó, se golpeó, pero ¿está bien, Omar? Sí. Gracias a Dios. Ahora denle doble comida. Perdón. Más bien quería hacer un alto aquí. ¿Todo bien, Omar? Sí, ¿Seguro? Sí, seguro. Ok, gracias. Pues
Pues adelante ahí para que te sirvas con gusto. Ahí hay más para que se... Bien. ¿Pan? ¿Algo? Así que estas dos razones básicas no aprovecha, no aporta, por el contrario, va a generar un rechazo. La segunda, catástrofe, esa palabra simplemente lo dice todo. Todo. Perdición en griego es catástrofe, es decir, la ruina total. Qué tremendo, ¿no? Cuando conoces la etimología de estas palabras y el por qué Pablo es muy selectivo para colocarlas específicamente para darle la connotación real, dices, wow, y nosotros a veces empeñados a querer dialogar, a querer ganar un argumento, ¿y para qué? ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Sí. Yo creo que para alegar o sostener un argumento primero tiene que tener humildad. Eso es verdad. Al exponer el argumento. En mi familia es un ejemplo clásico de lo que es discutir. Mi papá es también cristiano y asiste a iglesias de corte conservador. Wow. Y él es de la vieja idea de que la palabra, que la espada es de los filos y que la palabra entra porque entra. Wow. Entra porque, y al decir entra es como, dice, no, tienes que dar un pico y estarle dando hasta que entre. Porque eso es, le digo, papá, pero así te has ganado la enemistad de todos tus hermanos. Exactamente. ¿Por qué? Porque como lo dice el hermano, en el momento de discutir el argumento, no se trata realmente de quién tiene la razón, llega el caso de someterlo, ¿sabes? Te dije, así es como yo dije, yo sí tengo la óptica real de la palabra, sí. ¿no? Y no es por ayudarlo, exacto. Es por demostrarle la capacidad que tiene de más conocimiento, que al final del día optaron por retirarse. Claro. No van a la casa. No, y es que es cierto, al principio cuando te conviertes, quieres a todos traerlos y colocarles ese punto, ¿no? Pero es donde el celo mal encausado genera daño. Lejos de edificar, genera un daño. Y a los que amamos los rechazamos por nuestra postura. Y llega el momento en que podemos decir frases muy hirientes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tomas? Tú sabes que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Ay, ¿no? O sea, y colocamos posturas muy críticas, ¿no? Y ya quizás dice, mira, mejor me regreso. Muy radical. Así es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que decías, ser humildes, compartir la palabra, pero debemos darnos cuenta que el Señor habló de una parábola acerca de 4 tipos de personas y 3 resultados. Es decir, el suelo o la tierra es la misma, pero dijo que una cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron, es decir, no produjo resultados. Otra cayó entre espinas, se levantó y se acabó. ¿Va? Y al final, exacto, hablando de que la palabra entra porque entra, no todos van a ser salvos, no todos van a tener ese punto. Y dijo el Señor que en un lugar sí cayó y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero ese es el tipo de tierra especial. Pero ¿qué de las otras 3? No hubo entonces como esa, ¿no? Es que la Biblia tiene que ser. Cuidado, ¿sale? Bien. Vamos a leer el verso 15, por favor. Comentarios, verso 14, comentarios. Comentarios. ¿Vamos bien? Que me caí, dice Omar, que me he dado fruta. No, digamos. No, que te dé fruta, Omar. Bien, verso 15, por favor, si alguien lo tiene. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Wow. Bien, aquí la palabra obrero, ergates, significa aquel que realiza una labor, aquel que tiene un trabajo. Y la palabra aprobado es
un poco rara para nosotros. Dóquimos, esa palabra tiene que ver con un proceso donde las monedas en aquel tiempo en Grecia estaban circulando y había algunos que abusaban de las monedas para falsificarlas. Qué raro, ¿no? ¿Dónde he oído eso? ¿Desde entonces? ¿Ah? Y usaban esas monedas y algunos le restaban a los bordes para quedarse con metal. Así que lo que Pablo está usando es algo que nosotros probablemente ya no teníamos conocimiento, pero para ellos era tan real en ese momento, es como decir los falsificadores. Y lo que está diciendo es que estos hombres, cuando dicen aprobado, es aquellos que habían tenido esas monedas y no fueron tentados ni cayeron en la trampa de alterar la moneda, es decir, de sacar provechos para ellos. Por eso dice esta palabra que es un obrero aprobado, es decir, fue después de la prueba real de tener en sus manos para alterar el producto y se mantuvo intacto. ¿Sí? Esto es lo que está, esa es la connotación para un pastor, para un líder, para un ministro. Debe ser un servidor, un trabajador con un alto grado de responsabilidad para no caer en la tentación de sacar provecho personal de la función a la cual ha sido llamado. ¿Muy bien? Así que lo que está diciendo Pablo es que enfatiza más, cuando habla de obrero, enfatiza más la naturaleza de la labor a la cual ha sido llamado que la habilidad o la retórica que pudiera utilizar para desarrollar esa función. ¿Estamos bien? Ahora, hay algo que es muy importante, dice con diligencia. Léalo por favor otra vez. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Diligencia, ¿qué es? Rapidez, celeridad. Y esto es algo que tenemos un problema serio, Hoy se están ofreciendo ministros o ministerios instantáneos. En 2 años lo hacemos licenciado en Biblia y Teología. ¿Qué? O sea, debemos desechar esa idea de obreros instantáneos. En 6 meses le damos su certificado de maestría en teología. Cálmate. Eso es algo que debemos tener aquí. Pablo está diciendo, preséntate en esa celeridad, pero no hablando de rapidez. Y nosotros, al cambiar, tergiversamos y decir, bueno, pues damos un curso intensivo y tenemos pastores que en 6 meses los sacamos del instituto y listo. O sea, debemos desechar esa idea, no es aceptable. Recuerden, no hay camino fácil al éxito. Para llegar a una posición elevada se requiere una enorme cantidad de tiempo, de trabajo, de esfuerzo, de privaciones, decisiones, aún de lágrimas, ¿por qué no? Debemos hacerlo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Así que entonces, lo que está diciendo es que el obrero debe mantener un alto grado de responsabilidad para trazar, corregir, llevar la palabra de Dios, y aquí es donde empieza la historia. Para llegar a ser un obrero aprobado, se requiere no solo tiempo, una gran inversión de tiempo para conocer las doctrinas de la Biblia, la diversidad de doctrinas que emanan de la Biblia. Se requiere conocerlas para darle la armonía y la correlación entre una y otra, para no caer en desvirtuar la palabra. La Biblia entonces tiene principios, tiene promesas. La Biblia tiene lenguajes que debemos mantener. La Biblia tiene, por ejemplo, condiciones donde se sujetan
a tiempo y momento específico del espacio histórico donde sucedieron las cosas. Debemos entender que el lenguaje de la Biblia es literal, en que en algunos momentos surge una alegoría. O sea, estás entendiendo todas estas condiciones que conlleva, y eso va a continuar hacia adelante. Por ejemplo, cualquiera de ustedes llevaron un proceso formativo, educacional, kinder, primaria, secundaria y así sucesivamente. Esto significa entonces que para poder llegar a ser un obrero aprobado, se requiere entonces que hay una preparación de largo plazo con errores, fracasos, ¿por qué no? Conflictos, lágrimas, pero que eso enriqueció para hacer más sólido ese llamado y pasar la prueba. ¿Ok? O sea, un obrero aprobado es llamado. Vamos a leerlo otra vez, la segunda parte, por favor, del verso 15, porque eso es muy importante. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok, gracias. Primero, hay dos cosas que debemos tener muy presente aquí. Nada de qué avergonzarse, es decir, que el obrero a lo largo de su tiempo de prueba de trabajo y cuando se presente delante de aquel a quien debemos dar cuentas, porque déjenme decirle, muchos pastores no creen que un día van a dar cuentas, porque si realmente creyeran que van a dar cuentas o que son sujetos de contabilidad, cambiarían su forma de ser y de actuar, porque un buen día el dueño de todo nos va a llamar a los administradores y nos va a decir, no, y además aquí dices presentarte a Dios aprobado. Así es, así es. Él es a quien tenemos que agradar. A rendir cuentas, ¿no? Es más, yo me acuerdo ahorita que acabas de mencionar, Rubén, esa frase. Cuando estábamos más pequeños, esa era la frase cuando alguien partía. Cuando alguien moría, decía, ya está rindiendo cuentas. ¿Ay? Antes así se decía. Yo me acuerdo, mis tíos, mi papá decía, no, está rindiendo cuentas. Y sin prórroga, ¿eh? Bueno, ¿qué está diciendo entonces? Que los obreros deben mantener una calidad de vida de la cual no tengan de qué avergonzarse, ni en lo privado, ni en público. Un pastor debe ser, o un ministro debe ser el mismo en el anonimato, es decir, donde nadie lo ve, donde él está solo, como ante todas las demás personas. No tiene de qué avergonzarse, no tiene algo vergonzoso. Por ejemplo, si tú dices, ay, el pastor, cuando empezamos la iglesia no tenía nada, apenas tenemos 10 años en la iglesia y ya tiene como 10 casas. Es que el Señor me bendijo. No, tú te colocaste para bendecirte a ti mismo, ¿no? Ese es un punto que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es malo que el pastor te diga, no, el Señor le va a dar, le va a prosperar, pero el Señor. Y si no le da, pues gracias Dios. No es el punto. El ministro entonces tiene que mantener una calidad de vida que sea irreprensible. Es decir, que no tenga de qué avergonzarse, que no haya un dedo señalando diciendo, no, es que el pastor está viviendo de esta manera o hizo esto. Sí, Rubén. En la iglesia de mi hermano Raúl, que es, no voy a decir el nombre, sí lo voy a conocer, está allá por Mezquitar. Se fue a la mitad de la iglesia. Se fue a la mitad de la iglesia y pues una vez llegamos y empezamos a ver que el pastor pues ya traía carros del año y pues bueno, pues él decía que lo habían bendecido los propios miembros de la iglesia. Entonces, al final del día, algo muy grave pasó ahí, que lo acusaron hasta penalmente de algunas cosas, y la mitad era una iglesia muy grande, 500 gentes, su hermano, fueron la mitad, 250. Y al final, como dice, por un lado él, yo no lo voy a criticar porque finalmente es un pastor, quiera que sea, pero él da una apariencia
la iglesia, acá, y otra de otra manera, lo privado. Sí. Se le acusó, un cierto acoso a unas personas, y fue una cosa muy, muy complicada. Yo siento que para que hay una frase que dice calidad moral. Ajá. Sí. Debe ser una calidad. Así a veces es. la moral está por arriba del derecho. La moralidad son reglas todavía más complicadas, porque no cualquiera señala a una persona. Exacto. En cualquier ámbito, pues, sino que debe tener una calidad moral lo más homogénea que se pueda, pues, exacto, en su vida para conducirse tanto en lo público como en lo privado. Ahora, eso que menciona Rubén, si eso se ve en la vida natural de nuestra vida cotidiana, no con buenos ojos, ¿cuánto más alguien que dice que sirve a Dios? ¿Sí? Entonces qué difícil. Primero, entonces no tiene de qué avergonzarse, pero hay una palabra, USA, no Estados Unidos, que dice ahí, que usa la palabra, ¿no? Esa palabra USA significa o habla de quien tiene la capacidad de hacer un corte recto, es decir, sin desviarse. Es como los que cortan los diamantes. Tienen una precisión increíble para extraer lo mejor sin desviarse. O como dijéramos, para un ingeniero, un arquitecto que hace planería, trazar las líneas rectas, definidas. Es lo que está diciendo, que el obrero, es decir, el pastor, los cristianos, debemos mantener una línea transparente, clara, sin desviaciones en relación con la palabra que estamos predicando. Es decir, que nosotros debemos trazar correctamente la senda para que en el presente y en ese mañana o en el futuro inmediato siga siendo la misma palabra, que no tenga una doble expresión ni una doble confusión a este respecto. ¿Sí? Así que se requiere entonces que el obrero, cuando traza la palabra, lo haga con la precisión requerida, es decir, en armonía con la voluntad de Dios, con lo que previamente aprendió y con lo que está correlacionado con las otras doctrinas para dar justo en el valor. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Hay dos textos en Proverbios que puse aquí. ¿Dónde estamos? Proverbios 3. Ok, gracias. Proverbios 3, 6 y 11, 5 está hablando precisamente de esta línea. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Está hablando de cuando alguien trastorna el camino, se desvía, se aleja, entonces viene la palabra de Dios para hacernos regresar al camino correcto, para dar otra vez seguimiento a esa línea recta. Con otras palabras, el predicador siempre debe predicar caminos rectos, no ambigüedades. Es decir, la palabra de Dios nunca puede tener vueltas, siempre es en línea recta, en armonía con la voluntad de Dios. ¿Comentarios? El 11.5, por favor. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Enderezar una vez más, y es lo que tiene que hacerse. Hoy la mayoría de los púlpitos no quieren compartir la palabra que debe hacer recapacitar a las personas para enderezar sus caminos y volverse a Dios por diversos intereses. Uno es por temor a que las personas digan, no, ese pastor es muy confrontante, habla mucho. Otra, porque sus intereses financieros van a disminuir. Otra, quizás porque diga, bueno, es mejor tenerlos aquí que se vayan al mundo, mejor aquí los tengo. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué hacer? Miren, predicar la sana doctrina siempre va a ser peligroso. ¿A qué me refiero con eso? A que no es muy buena aceptación. No es muy buena, ¿por qué? Porque nos coloca en la línea recta y a veces nos gusta salir a la izquierda, a la derecha y caminamos en diversas sendas.
Pero la sana doctrina es el único antídoto para corregir todos estos males. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí comentarios? ¿Puedo borrar? Ok. Viene los versos 16 al 18. 16 al 18. ¿Ya le tomaron foto aquí? Ya. Eso. Bueno. A las 8. Igual a las 8. El viernes. No, el viernes. Esto es la importancia de la responsabilidad. De la responsabilidad. Versos 16 al 18. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Da igual las dos. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y a más a la iniquidad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Wow. Pablo es raro que mencione nombres. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo en un momento determinado, ya lo habíamos visto en el capítulo 1, ¿por qué Pablo en un momento determinado coloca a esas personas ahí? ¿Para denigrarlas? No. ¿Para qué las coloca? ¿Para sentir que él es mayor? No. Sino porque cuando representan una seria amenaza para el cuerpo de Cristo, es decir, para la iglesia, tienes que colocar ese punto. ¿Por qué? La falsa enseñanza tiene un efecto corrosivo. Una vez introducida la falsa doctrina en la iglesia, es como lo que usan las mujeres en la panadería, es decir, la levadura. Todas las veces en el Nuevo Testamento, es decir, cuando el Señor Jesús habla de la levadura, nunca habla de bien. Nunca, la levadura nunca habla de bien. La levadura es una alegoría del mal que empieza a multiplicarse. La levadura tiene por efecto propiciar que se expanda. ¿Verdad? Ahora yo veo a las cocineras, a ella, a mi esposa, ella haciendo pasteles. ¿No? Se expande. Bueno, esa es la falsa enseñanza de lo que está diciendo. Lo que está mencionando es que el pastor debe tener la agudeza, la habilidad, por la responsabilidad que tiene de no propiciar una atmósfera de esa naturaleza. Por el contrario, debe anticiparse para evitar que esto no suceda. Un pastor tiene que estar a la expectativa, no solo por este momento, sino tiene que estar mirando hacia todos los lugares acerca de dónde vienen esos posibles males. En el Antiguo Testamento encontramos que colocaban a los atalayas. Esos estaban en las torres y eran turnos, 2 o 3 veces al día eran turnos. ¿Cuál era el propósito de los atalayas? Mirar hacia el horizonte para detectar algún posible peligro, un posible riesgo. Y así el pastor tiene que estar alerta con las doctrinas que aparecen, con las circunstancias que vivimos, con las nuevas predicaciones que tenemos. Entonces, esto es algo que está aquí, que debemos tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Por qué? Porque hay atmósferas propicias, como las bacterias. Miren qué tremendo. ¿El coronavirus es nuevo o es viejo? Es viejo. Es vieja esa enfermedad. No es nueva. Wow, no es nueva. Pero ¿qué ha pasado? Ha tenido una condición o una atmósfera propicia para desencadenarse. Y estamos llegando a una condición mortal. Es lo mismo con la falsa enseñanza.
Siempre la ha habido. Siempre ha habido mala enseñanza, pero cuando propiciamos esa atmósfera, entonces esa bacteria va a penetrar y va a destrozar y va a destruirlo todo. Por ejemplo, la tristeza de este pastor que menciona Rubén, la ambición le ganó. Y dice la Biblia, ¿no?, aquí en Timoteo, que el amor al dinero es la gran tragedia. El amor al dinero. El amor al dinero, ¿no? Entonces, este ambiente es muy, muy crítico. ¿Estamos bien? Sí, así que recuerden, la falsa enseñanza es una de las prioridades del enemigo, por eso se disfraza como ángel de luz. Una de las formas de esparcir el mal, la mala semilla, es dentro de la iglesia, y los púlpitos son el más idóneo lugar para hacerlo. Exactamente. Por eso les advertimos que el antídoto para contrarrestar este tipo de efectos es la sana doctrina. Es lo único que podemos tener, el antídoto perfecto. La sana doctrina. Y la sana doctrina no es algo nuevo, siempre ha estado ahí. Eso es lo que tenemos que compartir. Pero ¿qué dice? El resultado de la mala doctrina es relacionado con la gangrena, ¿verdad? Gangrena. En griego es gangrina. Gangrena. ¿Y la gangrena qué es? Es un deterioro en el tejido. Como está muy de moda en los políticos, el tejido social. ¿Verdad? No es cuánto poner el tejido social. No, está muy de moda con los políticos esa frase, el tejido social. La gangrena es una úlcera que mientras no se cuide o no se ataque a tiempo, resulta que es una condición de la cual ya no hay posibilidad de revertirla, tiene que amputarse. Por eso Pablo está señalando ahora en un término médico una condición espiritual. Fíjense, Pablo está colocando una condición espiritual bajo un contexto médico para que pueda ser entendido por todos nosotros. Aunque no somos doctores, pero hemos escuchado esto. Y cuando sabemos qué produce los resultados de esto, llegamos al punto a darnos cuenta entonces que es mejor la medicina preventiva que atacar ya una enfermedad. Es mejor ser previsores. ¿No se acuerdan? Así que no permitamos que la errónea doctrina o la falsa doctrina penetre tan sutil, donde parece inofensiva. Hay cosas nuevas, qué gratas, pero el día de mañana tenemos un enorme conflicto con esto. Por eso es tan importante que nosotros sigamos lo que estamos haciendo hoy, estudiando la palabra, de tal manera que tratemos de anticipar estos futuros brotes. Porque una falsa doctrina, mira, es tan fácil de penetrar. Tan fácil de penetrar. Pero si no lo detectas a tiempo, esto va a ir creciendo. De tal manera que el deterioro en el cuerpo de Cristo, la iglesia, va a ser evidente. La iglesia de Éfeso estaba experimentando esa condición. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, por eso Pablo le está diciendo: mira, Timoteo, date cuenta, tenemos a dos personajes con un alto grado de destrucción enorme. Himeneo había sido ya en el capítulo 1, creo que es el verso 20, sí, 1 Timoteo 1:20. Él ya había sido amonestado. Himeneo
Y Fileto. Me recuerda otras clases, lo de la sana doctrina aquí es como cuando inicia no siendo una sana doctrina, porque me recuerda a otras clases que un pastor, o sea, cuando decíamos, bueno, por eso hay que orar por nuestros pastores y por otros pastores y por los que no conocemos para que no se desvíen. Así es. Pero, o sea, cuando se pueden, porque luego se van así, pero que pueden volver a... Pueden regresar a la senda, correcto. O esto que estamos hablando es cuando inicia desde todo el... No, esto puede suceder en cualquier momento. En cualquier tiempo puede suceder. Podemos tener una iglesia 30 años, invitamos, por ejemplo, a una gran celebridad que es un cantante disque cristiano famosísimo y ya toca y luego empieza a predicar y coloca unas cosotas ahí que si no las advertiste y no las corregiste a tiempo, es donde empieza el conflicto. O invitas a un gran predicador, wow, pero como es un predicador, no es un pastor, o sea, tenemos que tener... Sí, yo también me fijo mucho que es el bombardeo social, o sea, de repente la autosuficiencia del ser humano ya en estos tiempos, donde ya eres, pues tienes todo, que antes uno checa ya, mientras que antes a lo mejor había una dependencia de Dios más natural. Hoy el ser humano se ha vuelto un poco como más autosuficiente y a eso le vamos a agregar que los aspectos progresistas, supuestos progresistas, están autorizando lo que diciendo que está bien, lo que está mal, y haciendo y predicando ellos en un momento dado que la iglesia es ortodoxa, es arcaica, y es vieja, y es sobrenatural, y es supersticiosa. Entonces los pastores, ante ese contexto, a veces es muy difícil, y también se inventan sus doctrinas como para actualizarse. Actualizar, vamos a actualizar a Cristo, ¿no? Sí. Entonces, exactamente. O sea, es una serie de factores que yo creo que lo único que está provocando es de que cada día haya más agnósticos, más ateos, o más gente que no quiere participar o poner su... Así es. Estos son los precursores de estas doctrinas. Lo que está mencionando Omar es correcto. Tenemos un alto grado de idea dentro de la iglesia. Por ejemplo, hace tiempo un pastor me decía, es que nosotros estamos compitiendo contra el mundo. ¿Cómo que estamos compitiendo contra el mundo? No, nosotros competimos contra el mundo. Si tú lo ves desde esa perspectiva, por eso estás implementando acciones para que la gente se sienta atraída a la iglesia como si estuviera en el mundo. Es decir, al que le gusta estar en el antro, aquí ponle un ambiente similar y va a estar aquí. ¿Va? O sea, si tú estás compitiendo con eso. Pero la iglesia tiene su esencia, tiene su naturaleza, y es la que nosotros tenemos que conservar. Es esa parte de dependencia de Dios, en donde, como tú comentas, o sea, creemos que somos autónomos, independientes, pero al final del día sabemos que somos dependientes de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así es. Sí, el problema es la otra parte, la que no cree, la que se siente autosuficiente, y le metes a una iglesia y te dice, vamos a poner la teoría de la predestinación, y los que van sí son los predestinados y los que no, entonces ya empiezan a ir. ¿Sí? Entonces cambias lo esencial de lo cristiano para atraer gente, mientras que esto es, lo que hace es como que se les olvidó que el cristianismo fue el que libertó mucho a las partes sociales. Así y es. las partes sociales ya llegaron al libertinaje. Exacto. ¿Sí? Entonces esa es la situación que está. El humanismo no es malo. ¿No? Se está haciendo, los intelectuales y los pseudo intelectuales lo están haciendo mal. Estaban cambiando su naturaleza, tergiversándola. Bien, tenemos los precursores del error, los propagandistas del error. Este nombre Fileto, qué raro, ¿no? Su significado quiere decir amigable. Con amigos como sus, para que quieres enemigos. Fileto, no de filete.
¿verdad? Pero de filo, de amigo. Sí. Así que ellos estaban declarando una doctrina, fíjense bien, la doctrina que ellos estaban propagando era que ya había pasado la resurrección. Es decir, que ya no había otra oportunidad de que los muertos en Cristo resucitaran. Es decir, las generaciones venideras se acabaron. Ya fue la resurrección y ya no hay otra. Y Pablo dice, no. Fíjense, por eso es tan importante. Algún otro pastor hubiera dicho, bueno, eso creen, está bien. No, o sea, ese es un error garrafal. Hay más gente está. O sea, no es lo mismo un error de apreciación que a veces nos toca y dices, bueno, está bien, no es un punto fundamental doctrinal, es una de apreciación, pero cuando es la esencia real, entonces ahí sí tienes que parar las cosas. Pastor, esto de la doctrina, la sana doctrina, es tan sutil. Puede uno tergiversar la palabra, como usted no se da cuenta. Yo me acuerdo que en una ocasión, hace unos 10 años, nos invitaron a la iglesia a un congreso, como evento que se llamaba Píntalo de Rojo. Ajá. En el Estadio Jalisco, para puros cristianos. Y había letreros que decían, Jesús es tu compa. Wow. Jesús es tu amigo, tu brother. Wow. Pues ya llegamos todos entusiasmados al son de que pues iba a haber un evento de corte cristiano, donde se iba a predicar la palabra. Ajá. Se llenó el estadio. Yo me acuerdo que estaba así hace 10 años. Y a final de cuentas todo terminó en un evento artístico, tal cual, tocando canciones de corte normal. Wow. Y en un evento de bicicletas, de acrobacia, de show, ¿verdad? Wow. Ahí esa era la onda de Píntalo de Rojo, Wow. ¿verdad? Entonces, sí es muy... ¿De qué estamos hablando? ¿No? Este es un aspecto. ¿Cuál es el propósito? Mira, las formas pueden cambiar en predicar el evangelio, pero la esencia y la naturaleza no. La forma puede cambiar, hoy lo podemos hacer a través de internet, pero la mejor manera de predicar el evangelio es cara a cara, es las personas conozcan, pero hacer eventos de esa naturaleza corres este riesgo. Pero ¿cuánta gente no se perdió? De querer atraer a la gente, resulta que no ganamos a nadie. Sí, o sea, ¿cuánta gente se perdió? Yo creo que fueron más los perdidos que los ganados. O pastor, los que aparecen en la televisión a las 5 de la mañana, que mezclan el evangelio con cuestiones esotéricas. También es la palabra, La ¿verdad? palabra, sí, porque Dios dijo esto y aparte aquí les traigo tierra de Jerusalén, les vale tanto, ¿verdad? Y no, imagínate, yo he visto que dicen, aquí traemos las botellas de Río Jordán, ya lo secaron. La sacaron de la común, todas. la astilla de la cruz, No, pues cuántos bosques de ya. la cruz de Cristo. No. Esto es algo, ¿por qué sucede? Porque la mayoría de las personas, cuando no tenemos la verdad, nos creemos todo porque queremos tener algo. Pero le damos el poder a las cosas. A esa parte. Bueno, a mí la casa con los papás se dio un crucifijo pequeño y dice, es que es con madera de Jerusalén, o sea, lo trajeron desde allá, especial, o sea, era pequeño, Pero tiene el poder. Alabado sea el pero o sea, de allá. Dense cuenta de qué estamos hablando. No, y todavía lo tengo. En la noche, cuando bajo, Fíjense. Oiga, una risa, ¿no? Pero es crítico. Hace años había un predicador y en el radio era famoso, el hermano, era famoso. Y él decía, mire, le vamos a enviar un pedazo de la carpa donde predicamos nosotros envíenos una cuota y decía el precio y póngalo en su cartera y nunca le va a faltar dinero. ¡Wow! O sea que era milagroso ese pedacito de lona si lo traes en tu cartera porque él había predicado ahí. Hay una señora, y no voy a resaltar el nombre, pero hay una señora que dice, yo pinto cuadros y ahí está mi unción.
dice la señora, que es muy famosa, una predicadora. Yo ahí pinto mis cuadros y ahí está mi unción, así que puedes orar por eso. Y de ahí sale. No, pues está la parte de ese que trae $1 en la cartera y nunca te va a faltar dinero. Pues no, traes 20 pesos ahí. Nunca te va a faltar dinero. Esas son lo que decía las sutilezas de atracción para despojar la esencia de la verdad y propiciar ahora una cierta seguridad que nos permita estar actualizados en un contexto normal, es decir, de lo que vivimos hoy, es una seguridad falsa, tangible que podemos ver. Pero más aparte, o sea, la fe es completamente lo contrario. Y es la atracción de la superstición. O sea, sí, completamente. El razonamiento lo dejan a un lado y te voy a traer por medio de la superstición. Y la superstición es como es algo que no existe y es algo que está programado a futuro. Si no hago esto, me pasa esto. O si hago esto, no me pasa esto. Hoy. Entonces, ¿y en el qué tal sí? Le das tu libertad a algo que no conoces. Y ya es esclavo, decía. Yo lo veo con los babalús que rondan con un montón de clientes que tengo. Todos me meten a eso. Sí. Y son esclavos totales. O sea, hay que sentar a la derecha, no se puede sentar a la izquierda, no me pueden dar un vaso de agua. El dinero lo recibes. Casi no me toca. El dinero lo recibes con la izquierda. Eso es esclavitud. Exactamente. Bueno, dense cuenta que en la iglesia a veces tenemos eso también. Y ese es un problema. Si el mundo tiene ese problema, a veces nosotros en la iglesia tenemos condiciones de esa naturaleza. Hoy me tocó ir a dejar la camioneta al taller y venía de regreso en el camión y estaba viendo un letrero que decía tarot y si te va mal en el amor, etc. Si tienes hijos rebeldes, y dije, ándale, también hasta con los hijos rebeldes los van a interesar. Mira, entonces, eso es algo que tenemos que darnos cuenta. El mundo siempre va a buscar la forma de traer clientes. Todo. Es que es la parte del razonamiento, o sea, sí, no te va a dar el amor, no, pues pórtate bien, trabaja, ayúdate, sí, te va a dar salud, haz ejercicio. Es que buscamos, no le dan un razonamiento como para decir, ¿no? Pues, buscamos soluciones instantáneas que no nos cuesten. Esa es hoy la mentalidad. Que estamos buscando condiciones instantáneas. Por eso decíamos al principio, debemos rechazar la idea de pastores instantáneos. No, ya es pastor, espérate. Sí, y llega algún caso así que lo estén comparando o le estén diciendo que mediante tarot o mediante otro tipo de cosas no tiene la madurez para llevarlo. Un obrero aprobado es alguien que ha pasado por muchas tormentas, adversidades, condiciones críticas, pero ha pasado la prueba. Es decir, para llegar a esa condición de ser aprobado es porque ya transcurrió muchísimo tiempo para lograr llegar a esa condición. Hasta el fin de sus días, ¿no? Por eso al principio Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, la edad de los pastores debe tener esto. No dice específicamente los años, pero implica condicionantes que revelan cuál edad deberá tener. Y hoy, ¿cuál es el punto? Tenemos una gran cantidad de pastores jovencitos. De 20 años. Ese es el problema. Ese es el problema. Es su capacidad, es mala, no estamos hablando de capacidad. Estamos hablando de que la función que van a desarrollar requiere una naturaleza en donde debe haber una gran cantidad de tiempo de experiencia. Y debe tener, además de estar casado, debe tener hijos, porque los hijos son otro proceso formativo en la vida y en el carácter de la pareja ministerial. Hay videos donde hay pastores niños, 10 años, y ya predican. Bueno, son explotados más bien, pues que dime qué capacidad tiene un niño de 10. que lo So, mejor que sea un niño puede fenómeno o... hablar, pero no como para llamar a los niños pastores, no, eso es caer en otro contexto. Así es. Bueno, Bien, bueno, si ya no hay, vámonos, ya es un poquito tarde.
es la hora que tenemos, ¿no? Pero dense cuenta, gracias a Dios, que estar estudiando así sistemáticamente la palabra de Dios nos está permitiendo otro panorama. El Señor está abriendo nuestro entendimiento más profundamente, nos está permitiendo propiciar que nos anticipemos algunas cosas y con su ayuda caminar por esa senda correcta. Nos reta, sí, nos exige también, pero cuando nosotros tengamos la sana doctrina, siempre será el antídoto para todo. Toda doctrina, todo precepto bíblico, todo principio bíblico debe filtrarse a través de la palabra. Porque luego algunos dicen, es que la Biblia dice. No es cierto. Es como algunos dicen, la Biblia dice, el que madruga Dios no ayuda. ¿Eso no dice la Biblia? No. También dice, no mucho... Madrugar amanece más temprano. O sea, son cuestiones que tergiversan, ¿verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado. O los tergiversan y hacen santos para los rateros. Bueno, santos para los... O sea, sí. Así que estos dos hombres fueron un auténtico riesgo para la iglesia. Si nosotros vamos a usar un hombre, espero que nunca, aunque yo ya lo hice en una o dos ocasiones a lo largo de 20 y tantos años, es porque esas personas fueron amonestadas, exhortadas, como dice Pablo, y cuando se rehusaron, porque en el capítulo 1, verso 20, Himeneo fue amonestado para que no cayera, pero siguió. Entonces vino, ahora sí, desde el púlpito, para que estas personas ya no fueran un riesgo a la iglesia. Así que a veces habrá necesidad de decirlo, pero después de haber pasado un proceso de evaluación donde las personas se rehusaron. Así, porque a veces, ¿por qué alguien dijo nombres? Porque se tenía que decir. Imagínate que sea un esquilmador de ovejas y digas, vente, y déjenlo entrar, y al rato les roba y son tan buenos para hablar que hasta las personas dejan su reloj, la cartera, hasta el carro. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad para convencer. Así es. Para mover sentimientos. Bueno, pues vamos a dar gracias para irnos. Sí, vamos bien. Señor, te agradecemos la oportunidad de compartir, de adentrarnos en tu palabra, de mostrarnos que hay riesgos, que hay ambientes nocivos que pueden tener un enorme peso de conflicto. Gracias, Señor, por mostrarnos que esta falsa enseñanza tiene un efecto corrosivo, mi Dios, que puede, como la gangrena, conducir hasta la destrucción. Ayúdanos a ser sabios, guárdanos para ser libres de todas estas condiciones que pueden tratar de afectar a otros. Ayúdanos para abrazar la verdad y tener el discernimiento para caminar en tu palabra, Señor. Te damos las gracias por esta noche y te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén.